Durante el transcurso de este año estuvimos investigando el caso de Constantino Petracó y María Eloísa Castellini. María Eloísa nació el 2 de junio de 1955 en la localidad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba Eli. Constantino nació en Grecia el 13 de noviembre de 1954. Sus amigos lo llamaban Petra. En febrero de 1976 nació su primera hija, Clara. Durante un largo tiempo, los abuelos paternos de Clara, con quienes se crió, la protegieron de su propia historia y de todo ese dolor. Pero a los 18 años, ella rompió esa especie de protección que le habían formado sus abuelos y quiso saber quiénes habían sido sus padres. Desde hace un tiempo junta datos para saber dónde y con quiénes puede estar Victoria. Clara tiene la esperanza de que haciendo circular su foto y la de sus padres, Victoria pueda reconocer el parecido y animarse a resolver su pasado. Después de nuestra investigación decidimos hacerle una entrevista a Clara y esto fue lo que nos contó. La primera pregunta sería ¿cómo le explicas tu historia, tu vida a tu familia? Lo que pasa es que mi familia ya conoce la historia, ¿no? Bueno, mi pareja, estamos juntos desde que yo tenía, calculo que la edad de ustedes, desde los 17. Así que, bueno, ya no recuerdo ahora en este momento cómo le conté, pero bueno, es algo que él siempre conoció y bueno, obviamente nuestros hijos fueron conociendo la historia a medida que fueron creciendo y que fueron preguntando. La segunda viene más respecto a cómo te sentiste cuando te contaron quiénes eran tus padres, tu historia, sería eso. Bueno, yo me crié con mis abuelos paternos y cuando era chica mis abuelos, que eran griegos, nacidos en Grecia, vinieron ellos acá de grandes, me criaron en algo así como una burbuja, en el sentido de que yo no tenía muy claro mi historia cuando era chica. Sabía que no estaban mi mamá y mi papá, pero no sabía bien qué había pasado con ellos. Así que bueno, fue un poco difícil porque me fui enterando de algunas cosas, a veces así de repente, digamos. Y otras cosas se ve que sí me contaban y como la historia era dura y difícil, yo las bloqueaba. Porque bueno, ya de grande hablando con mi tía materna me decía, no, pero yo cuando eras chica te conté tal y tal cosa y yo no tengo esos recuerdos, así que bueno, se ve que era mucho para procesar y entonces algunas cosas no las terminaba de procesar. Sí tengo como recuerdo de saber de mi hermana cuando tenía alrededor de 10 años, quizás lo sabía de antes, pero recuerdo puntualmente cuando tenía alrededor de 10 años porque hubo una posibilidad de una chica que se pensaba que podía ser mi hermana. Entonces tengo ese recuerdo. Después, con respecto a la militancia de mi mamá y de mi papá, me fui enterando o entendiendo de qué se trataba alrededor de los 20 años más o menos, que es cuando yo empiezo a averiguar, empiezo a contactar con compañeros de ellos, empiezo como a intentar conocer todo eso que no conocía. Y bueno, y ahí empecé. Al principio no tenía idea de nada, así que bueno, era todo nuevo para mí. Con cada persona que hablaba me iba aportando información. Sí tenía la información familiar, digamos, ¿no? De la familia, de cómo eran ellos en la familia, pero toda la parte de su militancia, de su compromiso, todo eso lo empecé a conocer alrededor de los 20 años cuando empecé a hablar con gente y bueno, fue muy, muy especial conocerlos así, conocerlos en la voz de las personas que los conocieron y saber cuán importante era para ellos ayudar a los demás. Y bueno, todo lo que hicieron para tratar de ayudar a otras personas y de que haya equidad, que todos tengan las mismas posibilidades, los mismos derechos. ¿Sentís que en tu vida hubo un punto exacto donde cambió de supiste esto y hubo muchísimas cosas que cambiaron o sentiste que siguió todo igual pero ya conociendo todo eso? Bueno, a ver, en mi vida me atraviesa mi historia, digamos, yo no me imagino cómo sería mi vida si no estuviera atravesada por esta historia. Porque, bueno, yo cuando me empiezo a involucrar en saber más, eso claramente cambió, digamos, el curso que venía teniendo hasta ese momento en mi vida. Yo estaba estudiando, terminé la carrera, pero después no seguí por ese lado. Yo seguí, digamos,
buscando justicia, me involucré en los juicios, yo sigo todos los juicios que se han hecho que de alguna manera involucran el caso de mi mamá o de mi hermana o de los centros clandestinos donde fue vista mi mamá, y eso por un lado, y por otro lado la búsqueda de mi hermana. Yo, más allá de que la búsqueda ya estaba en la familia, yo empecé a buscarla a fines del 97. Y bueno, mi primer acercamiento a esta persona, la que cuando yo era chica me habían dicho que podía ser mi hermana, fue a fines del 98. Y bueno, resultó que no era mi hermana, pero sí era hija de desaparecidos. Y gracias a que yo hablé con ella y ella se hizo el ADN, encontró a su familia. Entonces eso a mí me marcó muchísimo. Y entonces ahí dije, bueno, me tomo un año para buscar a mi hermana, me dedico todo ese año pura y exclusivamente a la búsqueda y la voy a encontrar. Eso fue en el año 99 y acá estoy, sigo buscando a mi hermana. Así que, bueno, a mí sí, mi historia me atraviesa y estoy muy compenetrada con la búsqueda de mi hermana, con búsqueda de justicia, con búsqueda de verdad. Y sobre todo ya hace unos años, a raíz de buscar a mi hermana, también fui entrando en contacto con mucha gente que busca su identidad de origen, conocer a su familia, personas apropiadas que no necesariamente tienen que ver con hechos como los de mi familia, digamos, que pueden ser personas de distintas edades, que hayan sido quizás entregados voluntariamente por sus madres o pueden haber sido robados en hospitales, o sea, con distintas historias, pero que tienen en común la búsqueda de su familia biológica. Así que bueno, hace unos años que estoy comprometida también con esa causa, con ayudar, con colaborar a la gente que está buscando su familia biológica, su identidad de origen, más allá de la causa, ¿no? Que haya generado que esa persona no conozca su identidad de origen. ¿Qué usaron para usarlo? Bueno, como todas las familias en un primer momento arrancaron, digamos, las abuelas, ¿no? O sea, las madres de esas personas desaparecidas que buscaban a sus hijos y a sus nietos. Entonces, bueno, la búsqueda que estaba iniciada, digamos, cuando yo era un bebé, cuando yo era muy chiquita, era la búsqueda grupal, la búsqueda a través de abuelas de Plaza de Mayo y a través de causas judiciales. Esa era la forma de búsqueda en ese momento. Cuando yo arranco, digamos, mi propia búsqueda, por llamarlo de una manera, o sea, o mi acercamiento a la búsqueda que ya estaba, que es en el año 99, arranqué acercándome a abuelas, ahí aprendí, conocí, supe que había otras historias como la de mi familia. Bueno, ese fue como mi primer paso, ¿no? Enterarme de las otras historias, de los otros casos, de ver qué se podía hacer y acercarme a la causa judicial que había y empezar a ver, bueno, qué podía hacer yo. Lo primero que hice fue difusión. Salí en los medios, salí en diarios, en la tele, en revistas, en radios. Y en ese momento no había redes sociales, sí había mails, hice difusión por mail. Y bueno, entonces me fueron contactando distintas personas, algunas porque les llegó el mail, otras porque me escucharon en la radio, otras porque me vieron en la tele. Me fueron llegando historias de personas o algunas que pensaban que podían ser mi hermana, u otras que conocían a alguien que creían que podía ser mi hermana. Entonces, a raíz de esas historias, lo primero que hice fue contactar a varias de estas chicas y pedirles si se podían hacer el análisis de ADN para ver si alguna de ellas era mi hermana. Ese fue como mis primeros pasos, ¿no? Difusión, contacto. Después, con el tiempo, bueno, las cosas se fueron complicando un poco, me costaba más acercarme a la gente, es difícil acercarse a alguien que uno no conoce. O sea, si era alguien que me contactaba y decía, creo que soy tu hermana, eso no era difícil. Pero si era alguien que me decía, mirá, yo conozco una chica que tal cosa y tal otra, y acercarme así de la nada y decirle, mirá, me dijeron que la familia con la que te criaste no es tu familia biológica y que puede ser mi hermana, es bravo. Y tuve distintas experiencias, algunas mejores, otras peores, pero la verdad que fue algo que cada vez se me hizo más cuesta arriba, así que bueno, fue un periodo de tiempo que lo hice y después ya no lo hice más así. Seguí buscando a través de la causa judicial, de la difusión y bueno, y últimamente estando en todos los lugares posibles de bancos de ADN
que hay para que si mi hermana en algún momento se hace algún ADN, bueno, nos podamos encontrar. Esas son como las vías que están abiertas, todas las vías que fui conociendo, ¿no? La vía judicial, la vía de la difusión y la vía del ADN. ¿Por qué crees necesario recurrir a una entidad internacional para buscarla? Bueno, porque en estos años, cada vez que abuela se anunciaba que se encontró un nieto, siempre me interesé mucho por conocer cada historia y por ver cómo había sido la historia de esa persona, justamente para sacar conclusiones y ver si había alguna posibilidad de darme cuenta dónde podía estar mi hermana viendo las otras historias, ¿no? Entonces, bueno, varios de los casos eran personas que vivían en el exterior, que en algún momento habían vivido en Argentina, pero quizás ya de chicos los llevaron a vivir afuera, o de más grandes se fueron afuera. Entonces, bueno, es una posibilidad más, ¿no? Que más allá de que mi hermana nació acá, que en algún momento o cuando era chica la familia se haya mudado a vivir a otro país, o ella ya de grande haya decidido ir a vivir a otro país. Entonces, en este momento la búsqueda es internacional. ¿Cómo crees que avanza el Estado argentino en la búsqueda de los nietos desaparecidos? La verdad que desde mi punto de vista el Estado deja bastante que desear con respecto al tema de la búsqueda. Siempre delegó de alguna manera, o en gran medida delegó la búsqueda en Abuelas, que es una ONG. La justicia, bueno, hay causas judiciales distribuidas por todo el país, y algunas avanzan mejor y otras no avanzan bien. Cada una depende de un juez, y bueno, hay jueces que actúan bien y otros que no, que por ejemplo demoran años cuando hay un pedido de análisis, o las investigaciones que hacen no son buenas, son deficientes. Y en la parte ejecutiva existe lo que se llama la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Digamos, es una comisión que el nombre dice que es nacional, que es por el derecho a la identidad, pero la verdad es que se limita solo a la búsqueda, o digamos, el derecho está como limitado solo a los casos como el de mi hermana, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos tienen el mismo derecho a conocer su identidad, a su familia, el mismo derecho que tiene mi hermana. Entonces a mí me choca un poco que esté limitado, y que esa comisión que está hace tantos años esté buscando solo 200 personas cuando hay miles de personas en la Argentina que están buscando a su familia. Ahí el Estado tiene una deuda pendiente enorme con todas las personas que están buscando, que no están directamente involucradas con un caso de desaparición forzada de personas, como el de mi familia. Bueno, pasaron un montón de años y son pocos los casos resueltos con respecto a los que faltan resolver. Entonces, bueno, hay algo que evidentemente no está siendo suficiente lo que el Estado está haciendo, no es efectivo. Esa sería la cuestión. También sé que es muy difícil, pero bueno, creo que hoy en día hay nuevas herramientas, y que bueno, habría que utilizar esas herramientas, digamos, ¿no? Tener mejores técnicas de ADN, por ejemplo, sería una. Y por supuesto que la CONADI tendría que ser para todos.